buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos arrancando con MMC hasta las 21 horas. Ya vamos a hablar, hay mucha información política, mucha economía que se mezcla también con la política, los cruces en la campaña electoral. Un rato vamos a estar con un dirigente del gobierno, otro de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, que está pasando en el oficialismo y en la oposición. Pero vamos a arrancar efectivamente con lo que está pasando con el dólar. Esta semana subió 30 pesos el dólar blue. Es un 6% más o menos, por ahí un poquito más, un poquito menos, 6% de suba en la semana del dólar blue. Lo que sucede es que se había quedado prácticamente planchado mayo y junio. Y de hecho, por eso, entre otras cosas, pudo estabilizarse la inflación. Después del salto que había pegado el dólar blue en abril, que subió más de 20% en un solo mes, de 400 a 480, con algún pico que tuvo en 500 y después se estabilizó en 480 pesos. Bueno, eso es lo que generó que en abril la inflación llegara a un pico del 8,5%. Luego, el gobierno subió fuerte la tasa de interés, 8% mensual, 154 efectiva anual, y con algunas noticias de cierto ordenamiento político, algunas noticias internacionales que favorecieron a la Argentina, algún movimiento también de las encuestas respecto a que puede haber un cambio político e incluso el propio gobierno va a tener una visión más mercado o pro mercado con Massa. Las cosas se estabilizaron. Ahora, iban 2 meses en el cual el dólar blue estaba quieto y la inflación corría mayo 7,8%, junio 6%. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Bueno, empieza a moverse el único dólar que no se había movido. De hecho, ya tenemos un dólar turista o el dólar Qatar, como se llama, que va junto con las mini devaluaciones diarias del Banco Central más 100% de impuestos, que está en 554 pesos. Y que ha subido en el año 51%, es decir, en línea con la inflación que ha habido desde enero, que es 50% a junio, el dato que dio ayer el INDEC. Bueno, el resto de los dólares, y hay que ver eso con mucha atención, los dólares financieros, este dólar MEP, el dólar financiero en el sistema financiero argentino, en los bancos, es un dólar que está en 4,85, es donde interviene el Banco Central con la venta de títulos públicos y en algunos casos también con la venta de dólares. Y ha subido 48% en el año. También más o menos en línea con la inflación que fue 50% enero-junio. Se movieron en los últimos días sobre todo el contado con liquidación, que es el mismo dólar financiero pero con los dólares puestos en el exterior, que subió un poco más, 540%, y lleva acumulado 57% en lo que va del año, un poquito más de la inflación. Y bueno, y el dólar blue, que era el que venía más atrasado de todo, empezó a moverse y hoy está en 520, 525 pesos. Hoy se movió en esa franja en el día de hoy. Pero quiero volver un poquito para atrás, a lo que estábamos contando. El tema acá principal es ver cuánto sube el dólar en pocos días, si sube de asaltos o si va acompañando o no a la inflación. Bueno, se movió en los primeros días del mes. De hecho, se ha movido en mitad del mes más de 5%. Es cierto que se había quedado 2 meses planchado el dólar, pero si se mueve 5 o 6%, recuerden que la tasa de interés de un plazo fijo durante todo el mes es 8%. Más allá de que la inflación termine siendo 6, 7 o esté rondando por ese lado. Entonces, ojo con el tema de cómo se mueve el dólar. Ahora sí, si uno ve en perspectiva este dólar de 523, 525 pesos, pongámosle ese valor, bueno, todavía está por debajo, y ahora lo vamos a hablar con Ricardo Delgado, está por debajo del dólar promedio del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, todos los valores del dólar en distintos momentos traídos al día de hoy por inflación del gobierno de Alberto Fernández, el dólar libre, es un dólar de 580 pesos. Y ha habido dólares muchísimo más altos. ¿Cuándo? Cuando se agarraban la mano dentro del gobierno, porque en octubre de 2020, en plena pandemia, el dólar blue se dispara a 195 pesos
ese dólar traído a valores de hoy por toda la inflación que ocurrió desde entonces es un dólar arriba de 900 pesos y fue el dólar que significó que tuvieran que iniciar un proceso de ajuste fiscal y avanzar con el Fondo Monetario y frenar el IFE, el pago de bonos a jubilados y otras cosas que se estaban dando en la época de la pandemia a pura emisión monetaria y déficit fiscal. Y el dólar de crisis del año pasado, de junio, cuando se va Guzmán, después se va Bataki y llega Massa, ese dólar que en algún momento llegó a 530 pesos, a valores de hoy es un dólar arriba de los 700 pesos. ¿Qué significa esto? Bueno, el dólar empieza a acomodarse con los precios de la economía, el dólar libre. No hay condiciones hoy, no hay un plan de estabilización para que se quede quieto el dólar y los precios empiecen a comerse al dólar, que es lo que pasa en la Argentina históricamente cuando se estabiliza la economía. El dólar se estabiliza y los precios que están más atrasados empiezan a comerse al dólar. ¿Qué precios están atrasados en la Argentina? Y bueno, tarifas públicas, el dólar oficial, los salarios. Bueno, hoy no hay condiciones para que el dólar quede quieto sin moverse y se lo vaya comiendo la inflación. Entre otras cosas porque no hay nada de dólares en el Banco Central. Hay 0 dólares en el Banco Central. De hecho, todo lo que vende el Banco Central hoy son yuanes o créditos tomados a China con los yuanes o al Banco Internacional de Basilea o a los dólares que tiene CEDESA, que es el organismo que garantiza los depósitos en pesos. Es decir, todos préstamos, esos son los dólares prestados que está usando el Banco Central. Y hay muchos pesos dando vuelta en la economía. Ahora, ¿qué puede pasar para adelante? Y esto es lo que vamos a hablar en un ratito con Ricardo Delgado. Bueno, va a depender, entre otras cosas, de la negociación con el Fondo Monetario. Obviamente, la cuenta que empieza a hacer todo el mundo, y por eso el gobierno necesita estabilizar, que el dólar no se vaya a los altos, el dólar se tiene que mover, ese dólar libre. La pregunta es si se mueve más que la inflación o menos que la inflación. Si se mueve más que la inflación es un problema, porque arrastra todavía más a los precios y acelera la inflación. Bueno, con la tasa de interés que ha fijado el Banco Central, que en el día de ayer la ratifica, es decir, la inflación baja al 6% mensual y el Banco Central dice no toco la tasa de interés del 8% mensual. ¿Por qué? Porque está viendo para adelante que esa tasa de interés es la única ancla que tiene para que no haya una corrida adicional al dólar que le acelere todavía más la inflación. Bueno, quien inició un plazo fijo en julio, a principio de este mes, si el dólar se va a fines de agosto arriba de los 580 pesos, pierde frente a el dólar, es decir, el plazo fijo pierde frente al dólar. Entonces ese es el margen en el cual se puede mover el dólar si el gobierno no quiere que el dólar ande a los tumbos. Obviamente el que inició un plazo fijo a principios de junio tiene algún colchón, porque en junio no se movió el dólar, entonces tendría que estar a fines de agosto, para el que inició el plazo fijo a principios de junio, arriba de los 620 pesos el dólar. Pero bueno, ahí está la discusión, ¿no? El gobierno jugando con la tasa de interés, tratando de que el Banco Central, bueno, de que si el dólar se mueve, y se va a mover, se va a seguir moviendo y se va a sacudir seguramente, bueno, no se sacuda demasiado. Es decir, que no se vaya arriba de los 600 pesos, por lo menos en agosto, porque en ese caso significaría que los plazos fijos perdieron julio y agosto frente al dólar, y eso es un problema adicional. O tienen que subir todavía más la tasa de interés, o tienen que dar señales adicionales para tratar de estabilizar nuevamente la situación del dólar. Bueno, le abro con a Ricardo Delgado y ahora vamos a hablar justamente de la negociación con el fondo, porque es la clave en este momento y es lo que ha generado también bastante incertidumbre, ¿no? La tensión que se ha manifestado, incluso desde el propio Ministerio de Economía, en las últimas horas respecto a lo que quiere el FMI para la Argentina y lo que está dispuesto a entregar el gobierno. Y en un ratito vamos a contar también a qué puede aspirar el gobierno en términos de acuerdo con el FMI, que es un poco lo que habíamos dicho desde un primer momento. El FMI no le va a dar a la Argentina, en medio de una campaña electoral, en estas condiciones, dólares para que después los venda en el mercado oficial a 250 pesos a un importador de tornillos. No le va a dar dólares al Banco Central para que lo venda en el mercado cambiado a 250 pesos en lugar de estar vendiendo yuanes. No va a haber dólares frescos del FMI, pero la pregunta es si va a haber lo que sería lógico, que vengan los propios desembolsos del FMI para pagarle al propio FMI. Es decir, el FMI, si se llega a un acuerdo, va a enviar los desembolsos que tiene pendientes para pagarle al propio FMI. Eso es lo que se está negociando en este momento y la pregunta es si se puede llegar, como dice el Ministerio de Economía, a un acuerdo
en los próximos días, la semana próxima. Ricardo, bueno, ¿qué ha pasado con el dólar esta semana? Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora es una suerte de reacomodamiento a la evolución de los precios, a la inflación. Pero como vos decías, esta dinámica entre tasa de interés, dólar o evolución del dólar e inflación no está resuelta porque no está resuelto el problema de fondo. Y es cómo hace la economía argentina para generar dólares en el segundo semestre del año, en un contexto además de sequía primero y por supuesto de campaña electoral. Yo creo que los inversores están viendo que esta cuestión de horas que planteaba Sergio Massa hace un par de semanas para cerrar el acuerdo, se hicieron horas bastante más largas y más complejas para cerrar. Insisto, yo creo un nuevo compromiso, digámoslo, y lo dijo creo el propio ministro, va a ser un mini acuerdo, un acuerdo de 6 meses, una suerte de transición porque se va a empezar a discutir una vez que haya un nuevo gobierno, sea la continuidad del actual o del próximo. Pero insisto, la dinámica cambiaria se va a complicar cada vez más en tanto y en cuanto no lleguen dólares frescos en concepto de anticipo de desembolsos del fondo. Bueno, ¿qué se discute con el fondo? A ver si podemos ver un poquito el gráfico de lo que son los vencimientos con el FMI. Que ya hubo un vencimiento el viernes pasado que no se pagó, de 1.300 millones de dólares. Hay un vencimiento hoy que tampoco se va a pagar, de 650 millones de dólares, y otro tanto, 680 millones de dólares, el viernes que viene. Estos 3 vencimientos, el gobierno ya acordó con el FMI que se van a pagar el 31 de julio, es decir, el último día de este mes. La pregunta es cómo se van a pagar. Si eso se va a pagar, la placa siguiente, con el desembolso que tiene pendiente el FMI y que no envió, o si se van a tener que usar yuanes nuevamente del préstamo con China para pagar ese vencimiento. El FMI tiene pendiente un vencimiento de 4.000 millones de dólares de fines de junio, que no lo envió, justamente porque no acordó con las autoridades argentinas, y la Argentina tuvo que pagar el vencimiento de 2.700 millones de dólares de junio, en parte con DEX, que son los derechos especiales de giro, la propia moneda del FMI. Lo último que quedaban, 1.700 millones de dólares que quedaban en la Reserva del Banco Central, se fueron para Washington, y 1.000 millones de dólares con yuanes, que hoy son muy importantes para pagar el día a día de las importaciones. El Banco Central está vendiendo 100 millones de dólares por día para pagar importaciones, fundamentalmente desde China y algún otro origen de Corea, y es lo único que tiene para mantener hoy el flujo del mercado cambiario. Entonces, hacia adelante, la pregunta es si el FMI va a llegar a un acuerdo la semana que viene con la Argentina para enviar este desembolso de 4.000 millones y eventualmente este de septiembre de otros 3.000 millones de dólares. Sin duda no va a enviar el de diciembre, porque el de diciembre cae en otro gobierno. Más allá de que si gana o no gana Massa o gana Juntos por el Cambio o Milei, seguramente no va a enviar. Es muy difícil que envíe el de diciembre, pero la Argentina necesita despejar, y vuelvo a lo anterior, de despejar los vencimientos que hay en los próximos meses, sobre todo porque si se paga ahora a fin de mes en julio, después hay otros 800 millones de dólares en agosto antes de las PASO, y si el gobierno usa permanentemente los yuanes, bueno, se queda sin yuanes para pagar importaciones. Más allá de que se está hablando cada vez más fuerte de que se viene un dólar soja 4, para tratar de conseguir 2.000, 3.000 millones de dólares de la soja que está en los campos y no se está vendiendo absolutamente nada. Está totalmente retenida, totalmente paralizado, porque claro, aquel que tiene porotos de soja, lo mismo que aquel que tiene dólares, dice, bueno, espero a ver qué pasa. Claro. A ver si viene otro en diciembre y devalúa, porque eso es lo que está pidiendo el FMI y eso es lo que dicen todos los economistas, que tarde o temprano con el tipo de cambio oficial van a tener que hacer. A ver, en esta dinámica, la clave de acordar con el fondo, ¿le daría cierto margen al gobierno para ir piloteando con los yuanes no solamente hasta agosto, sino hasta octubre? Le daría. Porque me parece que lo que tenemos que entender, además de las turbulencias financieras que implicaría no acordar con el fondo, es que el gobierno, al no tener dólares, va a tener que cambiar su régimen de administración de comercio. Básicamente, esta idea del CIRA, de postergar pagos de importaciones, lo va a tener que transformar en control sobre importaciones. Volverán las de JAI, las declaraciones, las autorizaciones para importar, porque no hay dólares suficientes y porque, como bien vos decís, los yuanes pagan importaciones chinas y en menor medida de Corea. El resto de las importaciones argentinas se necesitan dólares, incluso las de Brasil. Con lo cual, si el gobierno se ve forzado a inducir una recesión, al final del día es esto, si la actividad económica no tiene dólares para poder importar, va a producir menos
lo que va a empezar a suceder es que la recesión va a generar más desempleo. Y es un combo electoral muy complejo para un ministro que es candidato presidencial. Y lo engancho con, hoy hay actualmente 7.000 millones de dólares de yuanes de los 10.000 originales. Ya se usaron 3.100, 3.200 millones de dólares en yuanes. Sí. 1.000 millones para pagarle al FMI. El resto para pagar importaciones. Ya se pagaron más de 2.000 millones de importaciones en yuanes. Si uno ve la venta diaria de 100 millones de dólares por día, bueno, te pueden alcanzar hasta octubre o noviembre a ese ritmo si no los usás nada más que para pagar importaciones. Ahora, si volvés a pagarle al FMI con yuanes y no te alcanza, y eso genera un problema grande. Fíjense en la placa anterior. Argentina es el mayor deudor en este momento del FMI. Este es un cuadro que hace la consultora 1816, en base, obviamente, a los datos que aparecen en la web del propio FMI. La Argentina tiene el 27% de los créditos otorgados por el FMI. Es por lejos el mayor deudor del FMI. Es decir, casi 1 de cada 4 dólares que el FMI tiene prestados en el mundo, lo tiene prestado a la Argentina. El segundo mayor deudor del FMI es Egipto, que tiene el 12% del total de los préstamos del FMI. No casualmente, la semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo una conference call con el ministro de Economía de Egipto, como enviando una señal, miren que nos estamos juntando los dos principales deudores. Es evidente que el FMI, aún en este año electoral, no puede dejar caer a la Argentina, porque sería un traspié enorme para el propio staff y el directorio del FMI. La pregunta es cuáles van a ser los términos y condiciones de un acuerdo en el cual el gobierno no puede entregar una devaluación en este momento porque espiraliza todo, y no puede entregar tampoco mucho más ajuste fiscal, porque ya está haciendo un ajuste. Claro. Es decir, ya las jubilaciones, el AUH, la obra pública, los subsidios energéticos, las transferencias a las provincias, corre todo muy por atrás de la inflación. Está habiendo un ajuste real importante, en algunos casos partidas que están pisadas en municipios, en provincias. Entonces la pregunta es, ¿qué puede entregar a cambio el gobierno? Yo creo que lo que puede entregar a cambio el gobierno es actividad económica, que es un gran problema. Es un camino muy complejo, pero me parece que ante la realidad uno se tiene que, digamos, vencer. No va a haber dólares para pagar importaciones, esas importaciones en algún momento se necesitan pagar, en consecuencia, digamos, va a ser muy difícil sostener actividad y, por supuesto, empleo en este contexto. Por eso digo, me parece que el gobierno va a tener que tomar alguna decisión fuerte de cómo hacer para recomponer la caja en dólares, ¿no? Mira, justo lo veo a Facundo Suárez Lastra y siempre me viene a la memoria la temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre, ¿no? Respecto a la experiencia del radicalismo con el equipo de Juan Zurruí, Canitrot, Machinea, en el 89, en plena negociación del FMI, en un proceso inflacionario muy, muy complejo y los márgenes que tenía de maniobra. Vamos a hablar un ratito con Facundo Suárez Lastra, que hoy está en Juntos por el Cambio alineado con Larreta. Con el radicalismo Morales y Larreta en consecuencia. Bueno, ahí está, radical de toda la vida. Está Eduardo Amadeo, peronista de toda la vida, alineado también en Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, otra peronista de casi toda la vida. Son todos Más a todos. No hay lugar para nosotros. Son todos peronistas radicales. Se plantean también como alternancia, no en gobierno y en oposición. Y está Itaí Hackman, que vamos a hablar un ratito con él, que es diputado de Unión por la Patria. No sé si lo apoya a Massa o a Grabois. Yo milito con Juan Grabois. Con Grabois en la interna, pero bueno, me parece que ya la tienen un poquito más ordenada de lo que pasa en Juntos por el Cambio. Vamos a ir una tanda. Dame el dato simplemente de los yuanes para completar cómo vendió hoy. ¿Siguió vendiendo el Banco Central yuanes? 150 millones de dólares en yuanes. Hoy vendió 150. Hoy fue el día con mayor venta de yuanes. 150 millones de dólares en yuanes. Yo tengo uno en la billetera. Tengo un yuan en la billetera. Pasáselo a PS que lo va a usar. Vendió en la semana 560 millones de yuanes. El promedio obviamente está arriba de los 100 millones por lo que pasó hoy.
Y eso le permitió comprar. y comprar dólares. Hoy compró... Bueno, eso está ocurriendo. Compró dólares. En la semana terminó con un balance positivo de compra de 85 millones de dólares. Hoy también compró. Y bueno, por esto. Pero Fíjense la importancia. Nosotros venimos diciendo, ojo que en esta crisis, el verdadero prestamista de última instancia, la Argentina termina siendo China. El único que te da moneda dura para que vos puedas usar contante y sonante en el mercado cambiario, 150 millones de dólares vendieron hoy de yuanes. Y eso le permitió, por otra ventanilla, pues no pagaron las importaciones con dólares, recuperar 85 millones de dólares. Ojo con este tema, porque la Argentina obviamente es un préstamo, ¿no? Está usando los yuanes, los tiene que devolver el año que viene y no los va a devolver con pesos. Tiene que buscar dólares para comprar los yuanes y devolvérselo a los chinos. Pero en un ratito vamos a contar cómo sigue esta dinámica. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, vamos a hablar ahora con Amadeo, con Itaí Hackman, con Facundo Suárez Lastra, de cómo está ahí la campaña. Y en un ratito vamos a hablar con un empresario pyme, fabrica ropa de trabajo para empresas, dueño de SAFE, Sociedad Anónima, un poquito ver la realidad, ¿no? En medio de la contienda política. ¿Me querías dar un datito, Candé? Sí, de los economistas a los que el gobierno le está apuntando seriamente. Sergio Massa ayer salió a decir que hay economistas de la oposición, ahora te voy a contar quiénes son, que en diálogo con el Fondo Monetario pidieron que a la Argentina no le den nada, no nos liberen fondos y le exijan al gobierno todo, como buscando que la situación se complique más todavía. Bueno, el gobierno les puso apodos, no quiso dar los nombres, por supuesto que los conseguimos, pero les puso apodos que tienen que ver con cuestiones del pelo. Gomina y Tinturita. Ahora te voy a contar quiénes son Gomina y Tinturita y de qué los acusa el gobierno. No, contame qué es la espina y la espina y sería la cunza. Gomina y la cunza sería Tinturita. También lo mencionaron a Milei, pero la verdad es que Milei no tiene relación con el fondo, a pesar que desde el gobierno impulsan esto. Es muy llamativo porque uno es el economista de Patricia Bullrich, de cabecera, en el caso de Luciano Laspina, el otro es el economista de Horacio Rodríguez Larreta, y en el caso de que fuera creíble lo de Milei, Milei es el tercer economista en discordia, que además él propiamente es candidato. El gobierno asegura que estos economistas, esto ya lo había denunciado en su momento el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, hace muchos meses, diciendo que buscaban como ponerle trabas a la negociación. Vuelve a surgir ahora, debido a que Massa lo trae con una conversación que tuvo con funcionarios del Fondo Monetario Internacional en este momento en el que las negociaciones con el fondo pareciera que están un poquito más complejas de lo que parecían más demoradas. Laspina recogió el guante y no contestó directamente, pero de manera medio elíptica volvió a subrayar una frase que era la que le habían adjudicado a él, que es que obviamente hay una bomba que va a explotar a todos los argentinos. Fue el único que respondió un poco estas versiones que soltaron desde el gobierno y que señalaron de nuevo los economistas de la oposición. A ver, los hago jugar acá a Eduardo Amadeo y a Facundo Suárez Lastra, que sí. Me parece poco verosímil. Primero, viniendo de Massa, que no para de mentir con relación al Fondo Monetario Internacional, que dice que los chinos le piden cosas, que dice que el fondo se opuso a la realización del gasoducto, cuando aparece documentación donde el fondo le pide que acelere el gasoducto para tener los dólares para pagar, para mejorar la balanza de pagos. Y no me parece verosímil, porque eso sería una mentalidad alacrán. Y eso puede tener el kirchnerismo, pero no Juntos por el Cambio. Alacrán quiere este famoso dicho que va el alacrán sobre la rana o sobre el sapo y lo muerde y se va a morir porque está en su naturaleza. En nuestra naturaleza está resolver los problemas. Y que el fondo no le dé dinero a este gobierno en esta circunstancia es un problema gravísimo para el gobierno que viene, que vamos a hacer nosotros. Me parece que eso forma parte de los delirios de Massa, pero no tiene nada que ver con la realidad. Estoy de acuerdo. Primero lo tomo como de quien viene, ¿no? Pero segundo, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros que vamos a hacer gobierno a partir del 10 de diciembre? Nos conviene llegar lo más tranquilos posible, porque nosotros queremos tener una economía brillante, pujante, etcétera, y no nos conviene un incendio inmanejable, que además implica un sufrimiento espantoso para la gente. Entonces, no hay nada en nuestro discurso, en nuestra actitud, que pueda hacer pensar que nosotros queremos el mal de la gente. Por eso lo tomo como de quien viene, de un ministro de Economía candidato que todos los días muestra su mala espina, ¿no? A ver, Itaí Hackman. Sobre esto trascendido no lo sé. Yo lo que sí sé es que si la Argentina no se saca encima probablemente la principal espada que tiene sobre su cabeza, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional que generó Macri y que
nosotros no pudimos resolver. No tenemos ninguna posibilidad ni estabilizar la economía ni resolver los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Vos mencionaste recién el famoso libro de Juan Carlos Torre, ¿no? Bueno, tenemos una historia con el Fondo Monetario. Las grandes crisis económicas de Argentina, la del 89, la del 2001, la actual, están todas muy vinculadas a procesos de endeudamiento, a rescate de políticas, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la realidad es que nosotros necesitamos pensar como país, cómo hacemos para salir de la lógica de tener una auditoría externa a nuestra economía que nos genera revisiones que invitan permanentemente a la inestabilidad económica. En un contexto de escasez de divisas que tiene, no sé, es un problema estructural de la Argentina en los últimos 10 años, ¿no? Más allá de cuáles son, el debate es cuál es la receta para resolverlo, ¿no? Yo creo que lo que vengo escuchando yo de la oposición, de los economistas que están acá, digamos, mencionados ahí, La Espina, Lacunza y los demás, es que lo que hay que hacer es algo muy parecido a lo que se hizo en el 2016, que es resolver el problema de las divisas a través de una devaluación, liberar, desregular completamente el mercado cambiario, la entrada y salida de capitales. Yo creo que esas soluciones no van a generar tranquilidad, sino que van a generar más caos en la economía argentina, más inestabilidad. A ver, claramente hay un discurso en el oficialismo, no sé si Grabois, más en este aspecto me parece que no hay diferencias, respecto a que si gana la oposición se viene un ajuste brutal seguido de recesión, bueno, también de recesión, pero sí, básicamente seguido de represión, digamos, ¿no? Es un poco el argumento que va a esgrimir el oficialismo en campaña electoral. No tengo dudas que va a ser así por dos razones. Primero, porque ya lo hicieron cuando subieron en el 2016, y además porque el balance que hicieron de la experiencia de gobierno entre el 2016 y el 2019 no es que se les pasó la mano con el ajuste. El balance es que no hicieron lo suficiente. En eso que Macri siempre dice, si volvemos es para hacerlo mismo, pero más rápido, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso en la Argentina? Una mega devaluación, un ajuste brutal del gasto público y, por tanto, una recesión y un aumento de la inflación, porque en este contexto de inestabilidad, vos metés una devaluación, ¿qué es lo que pide el Fondo Monetario hoy? ¿No? En general, hay consenso de que uno de los problemas que tenemos es que el Fondo pide para un acuerdo una devaluación. Bueno, eso es una bomba para la inflación, para la inestabilidad económica, y yo no tengo dudas. Si vos haces eso en un contexto de una Argentina con más de 40% de pobreza, inevitablemente va a haber caos, y lamentablemente siempre esas situaciones, cuando hay ese tipo de políticas, terminan con represión. Entonces, el ajuste económico y la represión vienen una suerte de pareja, y bueno, obviamente nosotros queremos evitar eso. No porque hayamos hecho todo bien, pero claramente ese no es el camino para resolver el problema de la Argentina. No, sobre lo que dice Itaí, yo siempre en mis discusiones políticas digo, ¿cómo es el día después? Anunciás que no pagás y te vas del fondo. ¿Cómo es el día después? Me hace acordar enero del 2002, ¿no? Yo no propuse pero más allá de eso, la Argentina necesita horizonte, futuro. ¿Qué significa horizonte? Futuro significa inversión, estabilidad, confianza, posibilidad de trabajar ordenadamente. Y eso es inviable en una economía con este nivel de desorden. Lo único que no me gusta es meterle miedo a la población. Claro. Y me parece que en el discurso del kirchnerismo hay no una caracterización, hay una amenaza. Es decir, ojo, una extorsión. No voten a la oposición porque vamos a hacer lío. Y no es que hoy hay recesión, hoy hay, más que recesión, hay una caída enorme de los salarios, un tremendo ajuste. Y no hay oposición salvaje, hay oposición patriótica y responsable. Y acá el problema de esta, que lo digo en términos de lo que significa en la política, es decir, si ganan ellos van a un ajuste que va a significar represión con los que se organizan para tirar piedras en la sociedad argentina, es una amenaza acerca de la inestabilidad que no permite... Yo te dejé hablar sin problema. Dale. Entonces, a mí me parece que la Argentina está frente a un enorme fracaso. Y no tenemos que mirar a Suecia y a Dinamarca. Tenemos que mirar a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Bolivia, a Perú. Todos los países han tenido problemas con el COVID. Todos han tenido problemas con la guerra. Todos han tenido problemas de distinta naturaleza. El único país que no logra resolver los problemas es la Argentina. Y ahora hay un consenso enorme en el pensamiento económico, en la academia, en la profesión, en los actores económicos principales acerca del rumbo de la Argentina y una fuerza política que está dispuesta a llevarlo adelante, que es Juntos por el Cambio. Creo que estamos frente a una oportunidad excepcional. Y este discurso de Itaí, el del kirchnerismo,
es el que lo está haciendo Lo mismo, perder Juntos por el elecciones. Cambio tiene un problemita, que es el fracaso económico No, del y en el gobierno. 2015, Sí, por Maxi, supuesto, en el 2015 también le decían que esto era la campaña del miedo. No, pero digo, ahí en ese juego, el que puede decir, bueno, yo no tengo ese problema porque no goberné nunca es Milei, digamos. Bueno, pero, tanto digamos, Juntos por el Cambio, obviamente ni qué decir el actual gobierno. Pero digamos, si lo que hacemos es mirar a ver quién hizo más macanas, pero me parece que lo interesante en una campaña electoral es decir, ¿qué haríamos nosotros? Entonces nosotros tenemos un camino de estabilización, de cuidado macroeconómico, de cuidado con el ajuste, lo decimos con toda claridad, esto no puede ser inmediato. Bueno, ahora quiero ir a esta ¿Puedo preguntar? Sí. Primero quiero saber qué diferencia habría en ese camino que usted propone con el que hicieron en el 2016, para ver qué se aprendió, en qué sentido. Porque en el 2015 también se decía que cuando nosotros decíamos, si ganan, viene una devaluación, etcétera, se decía, no, eso es campaña del miedo. Después pasó a la realidad y no fue como decíamos nosotros, fue bastante peor. Entonces a mí me gustaría saber, a diferencia del 2016, ¿qué camino se va a elegir ahora? Nosotros es el kirchnerismo. No se va a hacer una devaluación como el 2016, se va a hacer una más grande, más chica, se va a hacer un ajuste más suave, más fuerte, para entender de qué estamos A ver, un hablando. segundito. Ahora la seguimos. Me interesa también un poquito ver las diferencias dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que son relevantes, ¿no? Una tiene que ver justamente con, no sobre lo que hay que hacer, sino cómo se hace. Hubo una polémica muy fuerte esta semana Muy en base interesante. al spot de Patricia Bullrich. Ahora lo vamos a mostrar de nuevo, una partita chiquita donde salieron desde los equipos de la reta a decir Bullrich quiere todo o nada, ¿no? Imponer o nada y defender las cosas en la calle. Plantearon un poco lo que advirtió Elisa Carrió, diciendo que, que querían un ajuste brutal y demás. Vamos a hablar de eso ahora. Ahora lo hablamos. Y el otro Dale. tema es el tema de las acusaciones muy fuertes que hay, y sobre todo en la elección del domingo en Santa Fe, respecto al narcotráfico, digamos, donde empieza a haber una contienda. Estamos hablando de la misma fuerza política, ¿no? El mismo frente político. La pregunta es cómo hace después para fidelizar los votos en octubre, ¿no? Más allá de que gane Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. Está Facundo Nehamsky, gracias por atendernos, Facundo. Hoy se conoció una encuesta de Nehamsky, que es una encuesta presencial, una de las que está dando vuelta. En general, las encuestas vienen mostrando más o menos lo mismo, donde arriba como frente está Juntos por el Cambio. Después está el Frente de Todos, Unión por la Patria, y en un tercer lugar está Javier Milei, ¿no? Hay encuestas que muestran a Juntos por el Cambio un poco más arriba, por ahí 4 o 5 puntos arriba de Unión por la Patria, pero todos muestran este ordenamiento, ¿no? La duda en todo caso es qué diferencia tiene Juntos por el Cambio respecto a Unión por la Patria como frente. Esa es la primera duda que hay, si es 1 punto, 2 puntos, 5 o más. Y la segunda duda, que es inversamente proporcional a esto, es cuán arriba está Milei. Digamos, si Milei está muy arriba, las diferencias se achican entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Si Milei baja, las diferencias por ahí se ensanchan, ¿no? Pero que lo explique Facundo Nehamsky. Facundo, esta es una encuesta presencial en todo el país. Es una encuesta presencial, domiciliaria, en todo el país, hecha a partir de las 48 horas posteriores de la definición de los cierres de lista, que fueron el sábado, ya no recuerdo bien qué día de junio fueron que se cerraron las listas. A partir de ahí empezamos el trabajo de campo. Como es una encuesta domiciliaria, presencial en todo el país, como vos señalas, Maxi, la recogida de los datos en el campo tarda mucho más que otras metodologías que utilizan online o telefónicamente. Resumime un poquito los resultados. A ver, básicamente nosotros el cambio de escenario más notorio que vemos es que pasamos de un escenario de 3/3 muy definidos y muy parecidos a un escenario de 3/3 más atenuado. ¿Qué quiere decir este escenario de 3/3 más atenuado? Es un escenario de 3/3 en los cuales hay dos fuerzas principales que ya se proyectan muy cerca de los 30 puntos, y si tenemos en cuenta después la definición de indecisos y demás, probablemente por encima de los 30 puntos, y una fuerza que por lo menos en este escenario ha caído del escalón de los 25 a los 30 puntos, se empieza a ubicar más cerca de los 20 puntos, que la Fuerza de la Libertad Avanza de Javier Milei. En ese sentido,
en ese sentido, el bicoalicionismo argentino parece menos amenazado que lo que suponíamos unos 45 días atrás, y parece ser un escenario, al menos en esta encuesta, más cercano o parecido a lo que fue la elección del año 2015. Le recordamos a quienes están mirando, Maxi, hubo dos fuerzas que se ubicaron por arriba de 30 puntos, terminó primero Daniel Scioli con 37 puntos, segundo Mauricio Macri con 34 puntos, y en tercer lugar la fuerza de Sergio Massa, era el Frente Renovador en ese momento, con 22 puntos. Eso es lo que podemos ver con estas perspectivas, quizás con la diferencia respecto al 2015, que es más probable, por lo que estamos viendo, por algunas proyecciones, que Juntos por el Cambio termine por encima de Unión por la Patria, a diferencia de lo que sucedió en el año 2015, que el Frente de Todos terminó encima, ¿no? Y la otra pregunta, ¿no? Que algunos dicen ahí hay alguna correlación inversa respecto a que las encuestas en las cuales cae Milei crece Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, y en las encuestas que lo muestran más fortalecido a Milei, la cosa está más pareja. Bullrich, Larreta, ¿no? En las que lo muestran a Milei hay alguna dando vuelta, por ejemplo, de Giacobbe, digamos, que encuesta para Patricia Bullrich, que a Milei lo muestra muy por debajo de esto que está mostrando Nescansky, y la muestra muy por arriba a Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta. ¿Hay ahí una correlación, digamos, entre ¿Y me permitís? los Si votos me de Milei y el crecimiento o no de Patricia Bullrich? Dos cosas. Primero, tengo una pequeña corrección. Sí. En el caso de la encuesta de Jorge Giacobbe, los montos del volumen electoral de Milei es exactamente igual al nuestro, es de 22 puntos. La diferencia principal es la diferencia en la interna dentro de Juntos por el Cambio, en la cual hay una diferencia muy notoria a favor de Patricia Bullrich, creo que es 25, 26 a 7. Pero en el volumen es muy parecido a esto que tenemos nosotros. Te diría que casi está dentro de los márgenes de error en las mismas dimensiones. Sí te digo, Maxi, yendo al punto concreto, la pregunta es, ¿los votos que se le caen a Milei se le van a Patricia Bullrich? Yo te diría, en parte sí. ¿Por qué? Porque si vos te fijás la encuesta nuestra anterior, Milei estaba ubicado en un rango de entre 26 y 27 puntos, cae a 22 puntos, y esos puntos que caen van en parte importante a Patricia Bullrich, porque nosotros teníamos una diferencia a favor en la primaria de Horacio Rodríguez Larreta, que hoy no la tenemos. Tenemos un escenario de paridad. Entonces uno podría inferir que parte de los votantes de Milei, que hoy han decidido abandonar la preferencia por ese espacio político, pueden estar acompañando a Patricia Bullrich. Facundo, gracias, muy amable. Está Facundo Nescansky planteando un poquito este tema de los escenarios. Lo sumo a Suárez Lastra y a Eduardo Madeo, porque me parece que Milei, más allá de su performance electoral, ha marcado un poco también el ritmo, ¿no? de la campaña en una primera parte, sobre todo Juntos por el Cambio, ¿no? Donde se peleaban algunos en hacerle guiño y otros en diferenciarse. Ha habido un viraje, yo lo digo hace rato, digamos, no voy a volver sobre el tema de cómo arma políticamente Milei con dirigentes del actual oficialismo lo que se ha hablado del tema de la venta de candidaturas y demás. Pero es evidente que ha habido un viraje respecto a la actitud de Juntos por el Cambio respecto a Milei. Y que hay un sector, Bullrich-Macri, que dijeron, bueno, basta que nos esté sacando votos, hay que recuperar esos votos. Entonces, para ese sector que era una especie de referente ideológico, le empezaron a masijar y le empezaron a tirar de todos lados a Milei, y lo empezaron a sacudir el árbol, y de alguna manera eso parece que lo que ha hecho que se fortalezca en la interna Bullrich frente a Larreta. La estrategia con Milei, a ver, Milei es una realidad necesaria. Sí. Más allá de los graves errores que está cometiendo, fue sacudir el árbol para un sistema político que estaba demasiado metido sobre sí mismo, que hablaba poco de la gente, etcétera, y él vino a marcar, muchachos, córtenla, así no va. Y eso fue bueno. Desde el espacio de Patricia Bullrich,
Yo no sé si vas a pasar primero el video de Patricia, porque quiero hacer un comentario sobre tu comentario respecto de nuestras diferencias. No, pero lo que me interesa, no sé si lo tenemos ahí el video, pero todos lo conocen, digamos, bueno, que es la idea de imposición. No, a mí lo que me interesa es la definición política, ¿no? La discusión política. Vamos. Y yo tengo la impresión de que Juntos por el Cambio tiene un arco ideológico tan amplio que marca diferencias muy grandes respecto a cómo gobernar a futuro. No estoy de acuerdo. Entre lo que dice el discurso ese duro de Bullrich acercándose a Milei y lo que puede ser Larreta abrazado al radicalismo de Suárez Lastra o de Gerardo Morales. Un marco general. Tenemos los mismos valores, primero. Segundo, esta interna es, primero, internas como esta hay en Suiza, en Washington, en Brasil. Y claro, la gente no te vota porque ponga por la linda cara. Me gusta más Patricia que el pelado. Esa no es la manera de elegir. Sí. La gente elige porque oye y cree. Y es muy bueno. Si nosotros estuviéramos en el kirchnerismo, le vamos a preguntar a Cristina. Acá estamos debatiendo, lo cual nos refuerza mucho y nos muestra como un espacio democrático. Segundo, al día siguiente de las internas estamos juntos. Somos amigos y vamos juntos. ¿Tenemos alguna diferencia? Sí. ¿Por qué, Patricia, este tema de todo o nada? A ver, lo pongo en un ejemplo. La educación que queremos no es el promedio entre Baradel y, no sé, Susana Decibe. No es. La seguridad que nosotros queremos no es el promedio entre Fernández y la persona nuestra de seguridad. No existen los promedios cuando uno tiene semejantes diferencias brutales. Termino con esto, Maxi. Seguramente hay una diferencia respecto de los tonos, pero a lo que a nosotros nos interesa marcar mucho es que hay promedios... No, pero no es los tonos, es cómo gobernás. Bueno, exactamente. Es cómo gobernás, no es algo menor. A ver si podemos mostrar el todo o nada de Patricia Bullrich respecto a que son visiones, digamos. Llego, tengo los votos, impongo y después lo voy a pelear en la calle si es necesario. No se sabe bien en la democracia cómo la pelea en la calle, si mandás gente a la calle, mandás la policía y demás. O lo que plantea Larreta, que es consenso, vamos a sumar al peronismo de acá, de allá, vamos a dialogar con todo. A ver si podemos mostrar acá 20 segundos nada más de Patricia Bullrich. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Bueno, ahí está un poco el concepto, ¿no? Fuerza, esto se impone con fuerza, votos y fuerza, ¿no? Los conceptos, todas son alusiones a Larreta, ¿no? Ya te dijo, Facundo. Sí. Y gente, o sea, el señor que fue el otro día, se metió en una escuela en Bahía Blanca a putearlos a los que estaban haciendo huelga. A él tenemos que escucharlo, no es el promedio con Baradel. Entonces, y la gente en la calle no es manifestaciones brutales, es confiar más en la gente que en los aparatos. Nosotros no podemos hacer política social como un promedio entre quien sea ministro de Salud Social y Beliboni. No, nosotros tenemos que hacer una política social despolitizada que llegue a la gente. A ver, sí, digamos, lo que explica Eduardo me parece es una explicación de él que yo no la visualizo en el mensaje de discurso ni del candidato a presidente, de la candidata a presidente de Patricia, ni de su candidato a vicepresidente, que tienen un perfil donde hacen del coraje, de la dureza, la firmeza, la virtud política de la época. Y yo creo que eso es absolutamente insuficiente. Yo creo que la virtud política de la época es la moderación, el buen gobierno, la capacidad de encontrar acuerdos. Nunca es todo nada. El gasoducto que se acaba de inaugurar tarde, caro, se perdieron años y todo, transporta un gas de vaca muerta. Y ese gas es posible de ser transportado porque no fue todo o nada. Fue un acuerdo del gobierno de Macri con los dirigentes gremiales, con el gobierno de la provincia, que estaba muy lejos del óptimo primero. No era todo, pero tampoco fue nada. Fue inversiones que hicieron que Vaca Muerta existiera. La Argentina, la sociedad, el mundo está lleno de grises y es una equivocación en un momento de alta complejidad y tensión social plantear que es todo o nada. Por eso para mí,
habiendo acuerdos políticos en los equipos económicos, la política internacional, en general yo te diría que hay un acuerdo, por eso coincido con Mario con Eduardo cuando te desmintió y dijo, no existen tantas diferencias en el programa. En el programa hay bastante acuerdo en el Congreso. Sí, en el cómo. En el cómo, pero el cómo es central. El cómo es lo que nosotros aspiramos, que la gente que nos mire nos diga, ¿quién se imaginan que va a presidir mejor el Senado? ¿Gerardo Morales con su experiencia parlamentaria y de gobierno y su capacidad de diálogo o rompiendo puertas un joven vigoroso? Digamos, ¿cómo se imaginan que va a ser mejor? No, a ver, vos lo que plantea Patricia es un problema, es un tema de cómo es el concepto que vos tenés respecto de cómo construir, insisto. A ver, un segundito, quiero sumar, me dicen si podemos escuchar en un ratito al empresario PYME también, que escucha todo este tema de la política y ver un poco el tema de la realidad. Pero también quiero sumar un poco, ha habido una discusión, ahora vamos a hablar también de Santa Fe con Candelaria de la Sota. Hay una discusión respecto a este tema del orden y demás. Empezaron en la campaña donde la mostraban a Patricia Bullrich montonera cuando hablaba del orden, donde Pichetto salió a decir tiene en el ADN los 70, digamos. Pichetto corriéndola por derecha y a Pichetto no lo puede correr nadie por derecha. Entonces, se empezó a generar una cosa donde empezaban en una discusión donde uno pregunta, bueno, ¿y qué es lo que va a prevalecer para adelante? Gana Patricia Bullrich. Los votantes de Horacio Rodríguez Larreta que están escuchando el consenso, la PA, lo sumamos a Schiaretti, los diálogos de Larreta con Massa y demás, ¿va a votar a Patricia Bullrich o no? Entonces, y si gana Horacio Rodríguez Larreta, los votantes de Bullrich que han escuchado el tema de la mano dura, ir a fondo y todo lo otro, ¿lo van a votar a Larreta o se van a ir con Milei? No, lo van a votar porque, primero, lo que tenemos enfrente es muy brutal y hay que sacarlo del espacio político argentino. Basta de kirchnerismo. 20 años, 45% de pobreza, 70% de los chicos no terminan la escuela. Eso basta. Y además es muy cruel en términos sociales. La desesperación de los pobres no está en el mapa del kirchnerismo porque le importa un cuerno. Lo que le importa es la politización de la política social. Entonces basta de kirchnerismo. Y con esos tonos vamos a estar juntos sin ninguna duda. ¿Puedo comentario, Máximo? Maxi. No, porque a mí me parece que acá hay un discurso antidemocrático muy fuerte. Recién lo dijo Amadeo. No dijo que quiere ganarle las elecciones al kirchnerismo. Dijo que quiere eliminarlo. No eliminar, no matar a nadie, sacarlo del sistema político. Sacarlo del sistema político. Si hay un sector de la sociedad que vota una opción Somos el país democrática, de Borges, repetemos la metáfora. No hay ninguna metáfora porque acá hay una tradición histórica en la Argentina, ¿eh? Acá se proscribieron partidos políticos, acá se persiguió. Se mató gente política. Exactamente. Entonces que vuelva que Patricia Bullrich ponga la cara de políticos que mataban gente. Exactamente. Que Patricia Bullrich, ¿te referís a Patricia Bullrich? No, Néstor Kirchner defendía torturadores. Pero, discúlpame, yo los escuché cuando ustedes hablaron. Perdón, Itay. Que acá se diga que se pretende. Porque pasa como si nada. Que hay que sacar del sistema político a una fuerza política, que puedes tener diferencias, que te pueden gustar, y pasa como si nada. Y Patricia Bullrich pone la cara de determinados dirigentes políticos en su spot diciendo que es contra lo que va a ir, es decir, que quiere eliminar un sector. Y a mí me parece que además de un peligro, digamos, un discurso antimuerte que está calando, que es muy paradójico porque se supone que, ¿no?, lo ponen al revés, como que ellos son los defensores de la República, de las instituciones, y son los que quieren continuar la tradición histórica de perseguir y de plantear que el problema de la Argentina son determinadas identidades políticas, que hay una... Yo no puedo creer que haya sectores de la política argentina que planteen que el problema son los docentes o los que están movilizándose o los que protestan y no el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Es decir, claro, si gana Patricia Bullrich y gobierna la Argentina, obviamente el Fondo Monetario Internacional va a estar muy contento. El Fondo Monetario Internacional va a estar muy contento. Y hay una falta de humanidad, me parece, de la política, de ponerse en el lugar de la gente que está sufriendo. 52% de pobres. Exactamente, 52% de pobres. Y nosotros estamos pensando en cómo darle palo a los pobres y quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la verdad es que tenemos que pensar cómo resolver el problema, mirar la deuda interna, mirar para adentro, conectar lo que le está pasando a la sociedad y mirar menos para arriba.
ellos no hablan del Fondo Monetario, no hablan de cómo resolver, miran para abajo. El problema son los que protestan, el problema son los docentes, el problema son... Me parece que son los se viene, insisto, me van a decir campaña del miedo, pero es muy heavy lo que viene en la Argentina porque hay un peligro, y Milei, que él dice que es una cuestión necesaria, es el que ha corrido en los bordes de la convivencia democrática el discurso político en la Argentina, y lamentablemente ellos, en vez de plantarse en un discurso democrático, se han corrido junto con Milei. Un segundito, porque tenés datos de inflación. ¿Sí? Claro, porque en el propio equipo económico lo que sostienen, lo que creen es que el 6% conocido ayer en relación a la inflación de junio fue un piso, que va a ser muy difícil no bajarlo, sino incluso sostener ese 6%. Ahora vamos a ver cómo arrancó julio con los aumentos de la primera quincena, pero la estimación, la proyección que hacen en el propio equipo económico es de 7,1% para este mes de julio. Cuando se habla de la canasta básica alimentaria, lo que está jugando en contra nuevamente, como el mes pasado, azúcar y arroz con aumentos bien arriba del 10%, incluso en el caso del azúcar 15, 16%, con graves faltantes también del producto. Y a favor, por ahora, sigue el tema de la carne, las frutas y las verduras, en los tres casos entre 0 e incluso en el caso de las frutas y verduras en promedio para abajo. ¿Qué dicen las consultoras? Recién hablábamos de las proyecciones del gobierno. ¿Qué dicen las consultoras? ¿El gobierno cuánto daba para este mes? Entre 7 y 7,1%. Eso es arriba del 6% de julio. Claro. Y eso se va a conocer recién después de las PASO. Después de las PASO. El 15 la semana siguiente a las PASO se va a conocer el dato de inflación de julio. Bueno, en las consultoras lo que creen es que la inflación va a estar entre 6,6 y el 7%. O sea, ahora la consultora le pone un poquito menos que el gobierno. Sí, y porque se dio a la inversa el mes pasado, digamos, le daban más a las consultoras, terminó Está bien, menos. pero todos coinciden en que va a ser un mes con más inflación que julio. Un poco más de inflación, sobre todo en el tema de alimentos. Fíjate que LSG, una de las consultoras que mide alimentos todas las semanas, le está dando en la primera quincena prácticamente un punto por arriba de la primera quincena de junio. Bien. Está dando alimentos. Lo sumo a Pino Russo, que es dueño de SAFE, Sociedad Anónima, que es una fábrica de ropa de trabajo para empresas. Pino, ¿cómo le está yendo? Bueno, primero y principal, buenas noches, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, simplemente escucho a los políticos y realmente no puedo entender, porque no es un problema de este gobierno ni del anterior, es un problema de 40 años de democracia, donde ahora quieren que los escuchen. ¿Cuándo podemos? Estamos pidiendo, por favor, a los empresarios que nos escuchen, el pueblo que nos escuchen. Son autistas, esa es la realidad. Son autistas. Nunca nos han preguntado qué es lo que necesita. La política tiene que gestionar, tiene que aprender de una vez por todas a gestionar. ¿Usted tiene una empresa de cuántos trabajadores? Casi 50 personas. 50 personas a las cuales le tiene que pagar el sueldo todos los meses, tiene que trabajar con proveedores, clientes. Mira, te digo. De ropa de trabajo. Sí, genera ropa de trabajo y elementos de protección personal para trabajo en altura. O sea que conoce no solamente lo que le pasa a su empresa, sino lo que le pasa a otras empresas de las cuales usted es proveedora. Totalmente. Y cuando usted dice queremos que nos escuchen, ¿qué es lo que le está pasando en este momento más allá de lo obvio, ¿no? La inflación del 116% o 120%. Inflación, una locura. Pero cuando hablamos de 6, 7, no hay grandes diferencias, es una locura total. Como dijeron recién, Chile, Paraguay, Bolivia, ¿no nos podemos fijar en nuestros hermanos qué es lo que hacen? Por favor, los tenemos al lado. A mí un empleado, a mí me sale prácticamente 24 salarios al año, de los cuales el empleado se lleva simplemente alrededor de 13,5, 14 salarios. Los otros 10 son impuestos al trabajo. Y cada vez siguen poniendo más impuestos. Entonces, si las pymes no tenemos financiamiento. No pedimos nada. Financiar, simplemente ayúdennos en algo. Basta de impuestos. La única forma que sabemos los políticos de recaudar es a través de impuestos.
Los empresarios tenemos soluciones, pero escuchen a los empresarios, escuchen a las pymes, escuchen al pueblo. Pino, se apasiona porque evidentemente es parte de todos los días. ¿Desde cuándo que tiene la empresa de ropa de trabajo? Yo tengo 2 empresas. Sí. Hace 40 años que soy empresario. Mi empresa, justamente Top 6 S.A., tiene 20 años en el mercado. Está radicada en la ciudad de Berisso, que está a unos 55 kilómetros de Capital Federal. Nosotros, todo lo que fabricamos se vende a través de distribuidores y mayoristas. Vendo a nivel nacional. ¿Qué pasa con las ventas hoy? Bueno, te voy a contar, mira, yo puedo exportar, pero si yo te digo que no puedo exportar porque no tengo materia prima y no tengo forma de traerla, no lo podés creer. Yo podría, en este momento puedo tener 10, 20, 30 empleados más. No tengo materia prima para trabajar. No tengo ni nacional ni la importada. No me dejan importar. Tuve que dejar de poder exportar. A esta altura, eso es lo que estamos hablando. ¿Se preguntan el por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué insumos le falta en particular? Mira, en nuestro caso, en mi caso, fundamental, pero quiero que queden claro que esta problemática es para todas las pymes, no es para la mía. Pero te cuento mi caso en particular. Yo, por ejemplo, tengo que importar hilo. Sí. Yo tengo tejedoras acá, traigo el hilo, porque en el país no se fabrica ese tipo de hilo, lo tengo que traer. A mí el gobierno me autorizó simplemente $50.000 al año, cuando a mí un solo contenedor me sale $50.000 y me dura 1 mes y medio. ¿Me pueden explicar el resto de cómo hago para trabajar el resto de los 10 meses subsiguientes? Ese es el principal problema, la falta de insumos. ¿Nivel de actividad en el mercado interno todavía se sostiene? Sí. Mira, hay una Porque realidad. hay nivel de empleo. Exactamente. Por eso digo que lamentablemente, si pensaron un poco en las pymes tienen capacidad. En mi caso, yo tengo proyectos que lo tengo bajo el brazo, pero no, me da miedo. No puedo dar los pasos siguientes. Si ya te digo, si lo básico para poder trabajar no lo tengo. ¿Por qué? Porque lo que es materia nacional también tiene productos importados, entonces me cuesta conseguirlo. Y poder importar, el gobierno no me da el dinero para poder importarlo, pero yo no pido que me lo regale. Déjame trabajar con mi plata. ¿Desde hace cuánto que considera que la situación empezó a volverse muy complicada? Digamos, hoy tiene nivel de actividad, un poco lo que contamos también con Ricardo Delgado, lo escuchaba Juan Carlos de Pablo también, que contaba, también compartíamos ahí una visión. Hoy hay actividad porque hay plata en la calle, hay pesos en la calle. Entonces, pasó en otros procesos inflacionarios también, ¿no? De hecho, como se llegó al Rodrigazo, digamos, donde había un muy alto nivel de empleo, mucha actividad. La diferencia es que entonces los salarios estaban bien, hoy los salarios están destruido. Salario real es uno de los precios que menos aumentó en los últimos 5 años, lo dice el empresario, porque ve a sus empleados y efectivamente pasa eso. Pero, ¿qué es lo que habría que esperar hacia adelante? Me imagino que el empresario lo primero que quiere, mirá, que no se me caiga el nivel de actividad, porque si vos haces un plan de estabilización que me derrumba el nivel de actividad, cerramos todo, digamos. Es decir, empezamos a despedir y eso es una situación muy compleja. ¿Qué es lo que están esperando hacia adelante? Mira, hay una realidad. Argentina, Dios nos bendijo con todo, porque tenemos todo. La realidad es, tenemos petróleo, el agro es espectacular, tenemos el famoso litio, tenemos todo. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que los años venideros van a ser espectaculares para Argentina. Siempre y cuando los políticos cambien su mentalidad. Que empiecen a consultar a la gente qué es lo que necesita. Tienen que meterse en el barro, tienen que meterse y no vivir como vivieron siempre de la teta del Estado. Y eso no es normal en un país como Argentina. Argentina tiene una fuerza terrible, pero necesita que le denos lugar. No pedimos nada. Hoy usted necesita que se ordene la situación económica, que le den previsibilidad, obviamente que la inflación a estos niveles no puede seguir, y que en algún momento, obviamente, poder tener insumos para poder sostener nivel de actividad e inversiones. Maxi, yo 4 horas a la mañana de mi día pensando cómo hago para que la gente pueda trabajar, darle todos los insumos. Todos los insumos. Por eso digo, si yo tuviera los insumos... ¿Está haciendo cuántas horas al día hace costos? Digamos? No, mira, Maxi, la realidad...
te vuelvo... Está todo el tiempo viendo cómo le llegan No, pero ¿sabés qué? las listas de los proveedores. Exactamente. Y está pensando a ver cómo hace y a qué valor vendes para no descapitalizarse. Totalmente. Eso es lo difícil, ¿viste? Con este grado de inflación se torna muy difícil trabajar. Cualquier empresario no solo trabaja las 8, 10, 12 horas. Yo me despierto a las 3 de la mañana pensando qué hago mañana para que la gente pueda seguir trabajando. Eso es lo que tenemos que cambiar. Para sostener el empleo. Totalmente. Porque quiere que permanentemente no le queden los empleados sin poder Es que hoy trabajar. nuestros empleados son nuestros hijos prácticamente. A ver, brevemente, Ricardo, cerrame ahí 20 segundos lo que estás viendo. No, bueno, claramente veo una economía que en los próximos, digamos, de acá a las PASO va a tener que resolver el faltante de dólares para que la actividad económica que planteaba Pino recién no se empiece a resentir. O sea, los dólares que no hay para pagar importaciones, si el fondo no llega, van a ser todavía más escasos. Y cuando vos hablás que no se empiece a resentir el nivel de actividad, es sostener empleo. Básicamente. A ver, cierro con ustedes, está un poquito un mensaje del empresario. No, digamos, la observación yo me allano, me digo, Touché tiene razón. Digamos, en los objetivos que se plantea, estoy totalmente de acuerdo, son los objetivos que se requieren. Y también debo reconocer que la política tiene que mejorar mucho. Y hay un cansancio yo también. Creo que, bueno, pero y lo digo en términos autocríticos, desde adentro, la política tiene que ser austera, tiene que ser ejemplar y tiene que ser seria, consistente, tiene que saber de qué habla. A ver, brevemente. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. No le quiero decir una obviedad. Todo lo que usted plantea está en nuestro programa, lo estamos diciendo, oímos todo el tiempo, pero detrás de eso hay valores. El valor de la estabilidad, el valor de la productividad, el valor de la calidad, el valor de la eficiencia, que es aquello que usted busca permanentemente y que se ha desarmado, porque esas cosas son neoliberales, son de la derecha. Pero el camino es ese. No, obviamente hay que avanzar en un plan de estabilidad, pero el plan de estabilidad tiene que ser manteniendo la actividad económica, tiene que ser para mejorar los ingresos, una política de shock, de ajuste, como la que pide el Fondo Monetario Internacional, lo piden algunos, yo creo que lo único que va a hacer es explotar la economía. Nosotros necesitamos que no explote la economía, necesitamos estabilizarla con la gente adentro, cuidando el empleo y cuidando las pymes. Gracias a los tres. Gracias, Pino. La verdad que muy elocuente y muy interesante eso de escuchar al empresario que está. Yo siempre cuento, hay empresarios que pyme, mediano, grandes, que les va bien, digamos, que siguen manejando y demás. A los que le va mal en la Argentina en los últimos 5 años que han perdido son los asalariados. Que ha habido una caída del poder adquisitivo del salario pocas veces vistas en las últimas décadas. Digamos. La inflación es el peor enemigo de los pobres. La inflación es el peor enemigo de los pobres. 18-19, cayó 20 puntos. Cayó 20 puntos. Y después no se recuperó y entonces seguimos todavía en ese. Bueno, sí, pero el salario informal siguió cayendo. El salario informal cayó 20 puntos en los 2 últimos años de Macri y otros 20 puntos. Y esa es la base electoral del oficialismo en el Gran Buenos Aires. Estamos hablando de más de 4 millones de asalariados informales en la Argentina, no registrados, y han sufrido una caída de su poder de compra de más del 45% en los últimos 5 años. Maxi, porque se duplicó la inflación. Ahora, aún los empresarios que siguen viendo cómo hacen para vender y demás, también hay un cansancio. Sí, pero me da la cuenta que dice que cuánto le cuesta a un obrero. ¿Cuál es el costo laboral y la relación que tiene ese costo laboral con que haya tanto empleado en No, está bien, pero alguien que tiene una empresa, tiene 50 empleados y quiere proyectar para los próximos... No digo los próximos 10 años, quiere proyectar para el próximo año y no puede hacerlo. El progresismo no lo deja tomar gente. Bueno, gracias a los tres, gracias Pino. El progresismo es bueno. Simplemente, sí. Bueno, el populismo. Perdón, el populismo. Digo que de la mano de los empresarios, yo estoy dentro de lo es el MONAPI, el Movimiento Nacional PYME, donde decimos que hay 600.000, esto solo, 600.000 pymes. Si estas 600.000 pymes se comprometen a tomar 3 empleados, estamos hablando de 1.800.000 nuevos empleos. Fíjense en lo que es la pyme. Tenemos que trabajar para eso. Gracias. Gracias, Pino. Bueno, Cecilia, hay información respecto a allanamientos en Constitución. Sí, Maxi, ¿recordás el miércoles este incidente que hubo con Fabián Rubino en Valvanera, con un conventillo donde se vendía droga y él mismo pudo comprobarlo? La policía de la ciudad hizo más de 20 allanamientos en 4 cuadras donde se vendía droga, en kioscos, en bares
en supermercados, donde quieras. También en un conventillo en Santiago del Estero, al 1400, donde la policía entró y encontró un panorama muy similar al que se encontró en Balvanera. Este modus operandi que utilizan estos dealers con puertas blindadas para impedir el acceso de la policía y viven, digamos, en condiciones muy malas, muy precarias, con otras familias que no tienen nada que ver con el negocio y no tienen dónde ir. Que esto es lo que dificulta también la tarea de los investigadores para desalojar los lugares. En esta oportunidad, en Santiago del Estero, al 1400, cerraron ese conventillo, lo tapiaron y además secuestraron droga, millones de pesos, teléfonos celulares. O sea, en estas 4 cuadras, todos estos puntos de droga, que es lo que se está dando en varios puntos de la ciudad. Incluso en con almacenes. Esta modalidad. ¿Eso eran almacenes? ¿En un almacén? Sí, un almacén donde guardaban, a ver, el almacenero, un supermercado pequeño, guardaba las dosis de cocaína en cajones de cerveza. También un kiosco, Dios, con el nombre Dios. Control. Que guardaban, el dueño del kiosco tenía las dosis de cocaína en el auto, la guardaba. La ocultaba. También encontraron, en 4 cuadras encontraron todos estos puntos de venta, hicieron 4 meses de investigación. Ahora hicieron 4 meses la investigación, pero salió justo esta semana. Sí, bueno, por ahí se adelantó un poquito. También el allanamiento... Da la impresión de que apenas se sacude un poco mediáticamente el tema, se mueve judicialmente y policía lo que ya sabían hace rato. Lo que ocurrió en la calle Sarmiento, en este conventillo donde pudo comprar droga Rubino, fue que este lugar se estaba investigando y se aceleró el allanamiento porque obviamente estaban las cámaras de televisión ahí y tuvieron que romper todo y entraron. Esta puerta, nosotros escuchábamos estos ruidos, estos golpes, que son estas puertas blindadas que usan. Esta vez habían sacado antes esa puerta, la habían sacado. Ahora también sacaron el marco, para que no les sea más difícil ponerlo, porque saben que van a volver. Que van a volver a vender droga, porque no lo pueden cerrar, porque viven familias y es, digamos, todo tenemos un modus operandi muy complejo, pues es droga muy chiquita y van vendiendo en varios lugares y son dosis muy pequeñas. Pero bueno, tenemos la imagen esta de la puerta que habíamos visto, también cómo es adentro, que son habitaciones muy humildes, hay colchones tirados. Bueno, son personas también que van rotando, no son bandas. Es el llamado narcomenudeo. Es narcomenudeo y son personas que van rotando, van de acá para allá. Entonces también es muy difícil, las detienen, por ahí están un poco presas, después vuelven a salir, vuelven a vender. Y es todo algo muy complejo que la ciudad va a tener que empezar a ver cómo atacarlo con una decisión más política. Estos operativos lo hizo la División de Investigaciones Antidrogas Sur. Y bueno, van a seguir haciendo estas investigaciones, sacando y deteniendo personas, pero seguramente lo vamos a seguir viendo hasta que no haya una decisión política con el tema de alojamiento de las personas que están dentro de los conventillos. Ceci, gracias. Bueno, hoy hubo una buena noticia para Jorge Macri. Sí, una buena noticia porque el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior porteño, que es el que la Corte en su momento dijo que tenía que resolver sobre la candidatura de Jorge Macri, dijo que está habilitado a competir. ¿Por qué está habilitado a competir? Fueron 4 votos contra 1. La única de los jueces que votó en contra fue Alicia Ruiz. Siguen haciendo lugar un poco al fallo del fiscal Maíquez, que considera que sí tiene los 5 años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de que esos 5 años sean los últimos 5 años, porque un poco la discusión pasa por este terreno. Se pide 5 años de residencia en un territorio para poder ser candidato, pero la ley no especifica que sean los 5 años inmediatos antes de que se materialice la candidatura. Por sí eso, lo especifica para un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Que tienen que ser los 5 años inmediatamente anteriores. Claro. Pero no lo especifica para el jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, ahora llama la atención, digamos, si lo especifica para un legislador que tiene una responsabilidad menor, que no valga lo mismo para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y que se pueda interpretar tan libremente las leyes y las normativas. Ahora, ¿qué puede pasar ahora, Maxi? ¿Hay una instancia de apelación? Sí. Ahora sí, habiendo fallado el Tribunal Superior de Justicia porteño de la Ciudad de Buenos Aires, ahora sí puede ir, por ejemplo, Nito Artaza, que es uno de los
querellantes, en este caso, que viene denunciando, pidiendo que lo inhabiliten a Jorge Macri para competir, puede ir ante la Corte Suprema de Justicia a pedir que la Corte intervenga. Primero la Corte había dicho, no, es necesario que el Tribunal Superior porteño falle. Bueno, ahora que eso ya está resuelto, en este momento sí puede ir Néstor Artaza. ¿Qué tiene en contra? Que empieza la feria judicial hoy. Entonces es complejo que antes de las PASO se pueda tener alguna noticia al respecto. Pero bueno, todo puede pasar. Artaza dijo que él va a ir el lunes a la justicia. Veremos si hay alguien de guardia que lo atienda y puede presentar la apelación. Vos sabés que da vuelta por todas las redes sociales e incluso se metió en la campaña un video de una entrevista que le hicimos en este programa cuando estábamos al mediodía a Jorge Macri, que era intendente de Vicente López. Esto era en el año 2021, que Jorge Macri estaba muy enojado porque Diego Santilli, siendo vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue como primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia para después buscar la gobernación ahora en 2023. Como en 2021 Jorge Macri quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos decía textualmente, imagínense si yo quisiera cruzarme a la ciudad de Buenos Aires para ser jefe de gobierno. ¿Qué pensarían ustedes? Es algo inadmisible, decía, moral, éticamente. Está en el video, está circulando, lo pueden ver todos en las redes. Finalmente lo que le reprochaba a Diego Santilli, que era saltar de la ciudad de Buenos Aires como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, ahora candidato a gobernador, es lo que finalmente terminó haciendo él, saltando de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. El archivo, Maxi, el archivo. Como candidato a jefe de gobierno en la ciudad. Gracias, Ceci, gracias, Cande, gracias, Claudio Slotnick. Nos estamos retirando, se quedan con Trebuch, ya está llegando al aire de A24. Nos reencontramos el lunes 19:30. Tengan todos muy buen fin de semana. Chau, chau.